Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 5. Versículos del 1 al 20. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Todos tenemos ya Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió a él de la barca, enseguida vino a su encuentro de uno de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron pues y vinieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo que habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti. Que seas tú, Señor, el quien nos hable. Que seas tú, Señor, quien nos dirijas en esta mañana. Y que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, lo que nos quieres enseñar para bendición de nuestras vidas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Que seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender tu palabra y poder así ponerla en práctica como tú lo dices en la misma, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos ponemos delante de ti, sabiendo que tú nos vas a bendecir con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, una vez más. Amén. Y amén. A menudo hemos oído de historias paranormales. De hecho, hay un canal donde se habla un hombre, ¿verdad? No queremos decir el nombre de él, pero algunos ya se están sonriendo porque saben de quién es, donde habla de hechos paranormales y que no sé qué, y ve que allí ha habido esto, que allí ha habido el otro, en fin, ¿verdad? Y a mucha gente le atrae esa parte paranormales y surgen, en algunos le surgen ideas existenciales, ¿verdad? Y entonces se pueden llegar a preguntar, ¿realmente una persona puede ser poseída por un demonio? ¿O la brujería o las películas de miedo pueden abrir puertas al más allá?
Cosas así nos podemos llegar a preguntar, y hay mucha gente que se lo pregunta, ¿verdad? Todos en alguna manera tenemos estas inquietudes, o se nos ha pasado alguna vez por la mente, por la cabeza, ¿verdad? Pero todo esto es cierto, ¿o es una exageración? ¿En verdad existen los demonios? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Tenemos que contestar que sí, ¿verdad? Afirmativamente. Negarlos implicaría rechazar las múltiples referencias que vemos en la palabra de Dios. Y el mismo Jesucristo se encontró con demonios, y lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Como Jesucristo se encontró con algunos demonios, ¿verdad? Con algunas personas que tenían demonios. Y entonces ya la pregunta, ¿pueden entrar los demonios en los seres humanos? Está de más, porque vemos, según la palabra de Dios, que sí. De hecho, tenemos, aparte de esta cita que hemos leído, tenemos muchas más referencias, como en Mateo 4:24, o en Marcos, la que hemos leído de 5 del 1 al 20, o en Lucas 5:8-2, o en Hechos 8:7, o en el 16:16, ¿verdad? Nos habla de personas que les ha entrado un demonio. Vemos que es posible que se posesionen entonces, ¿de quiénes? De los seres humanos. Y en esta mañana vamos a ver cómo el Salvador tiene el poder sobre los demonios. De hecho, el tema que le he puesto a esta predicación en esta mañana es el poder del Salvador sobre los demonios. El poder del Salvador sobre los demonios. Y lo veremos en 3 puntos. El Salvador en la tierra de los Gadarenos, como primer punto. En segundo lugar, el Salvador y el endemoniado. Y como tercero, el Salvador te dice que cuentes lo que hace por ti. La primera parte lo vamos a ver desde el 1 al 5, la segunda desde el 6 al 13 y la última desde el 14 al 20. Pues vamos a ver al Salvador en la tierra de los Gadarenos. Dice aquí que en la Reina Valera dice, vinieron al otro lado del mar, ¿verdad? ¿A la región de qué? De los Gadarenos. Vinieron al otro lado del mar. Si recordáis, la semana pasada, en el pasaje anterior que estudiamos, que hicimos un crucero, ¿verdad? ¿Recuerda? Hicimos un crucero, ¿por dónde? Por el mar de Galilea, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese transcurso, en ese crucero? No el crucero que hicieron José María y Ana, no, ellos lo pasaron divino, ¿verdad? Pero aquí este crucero lo pasaron un poco complicado, ¿verdad? Y vimos cómo el Señor les ayudó, cómo calmó, ¿verdad? Porque Jesús en ese pasaje anterior dice, vamos al otro lado. Y toman la barca y allí pasa la tempestad que estuvimos viendo la semana anterior. Y algunos quedaron un poco aterrados de este suceso. Pero llegaron al otro lado. Y allí llegan a un sitio que se llama la región de los Gadarenos, ¿vale? Referirse a la región de los Gadarenos es un término general. Era una región, como decir voy a la región de Murcia, pero no sabes a qué ciudad de la región, ¿verdad? O vamos a la Comunidad Valenciana, pero puedes ir a Alicante, puedes ir a Valencia, puedes ir a Castellón, en fin, así. No dice a la región de los Gadarenos. Y aquí pasa algo interesante y me hace formularme una pregunta. ¿Hay regiones más susceptibles que otras a los demonios? ¿Qué dicen ustedes? Yo no lo sé. Que sepamos, este es el único caso en que se habla de una región como tal, ¿verdad? Y se especula que sí hay zonas donde hay mucho espiritismo, donde hay más endemoniados,
hablando ya en nuestro tiempo, donde hay sitios donde se practica mucho el espiritismo y todo este tipo de cosas, es donde más es propenso a que haya este tipo de personas, ¿verdad? Con espíritus endemoniados. ¿Vale? Una de las zonas que muy propensa a los espiritismos y todo este tipo de cosas es en parte de Centroamérica. De hecho, Cuba, Aida lo ha compartido muchas veces, es una zona bastante de brujerías. Y Haití es una zona pero muy de brujerías y todo este tipo de cosas. Bueno, pero la palabra del Señor nos dice que cuando llegan allí a esta región, dice que y cuando salió de la barca Jesús y sus discípulos, enseguida vino al encuentro ¿de dónde? De los sepulcros, un hombre con un espíritu, yo le he leído que pone aquí impuro, ustedes les dice inmundo. Bueno, es lo mismo. Que un hombre tuviera un espíritu inmundo o impuro hace referencia a hombres que estaban siendo controlados o atormentados por el diablo o sus demonios. En este caso, este hombre estaba endemoniado. Más adelante veremos que era más de un demonio, ¿vale? Y aquí se acerca este hombre y vamos a ver algunas características de este hombre. Lo describe la palabra del Señor en estos versículos, algunas características de este hombre que estaba poseído, de este hombre que estaba endemoniado. Primero, el lugar donde vivía. Dice que tenía su morada, y lo dice ahí en la palabra de Dios, que tenía su morada, ¿qué cosa? En los sepulcros. Entonces, ¿dónde vivía? En los sepulcros. En los sepulcros es donde los demonios se sienten más cómodos. Así como un cerdo se siente cómodo en el barro, en el lodo, ¿verdad? Tú lo sacas al cerdo de que ya no está muy cómodo, pero yo recuerdo en la finca de mi abuelo tenía un cerdito y lo veía que cuando iba por allí no le gustaba, pero se metía donde tenía su corral que era como barro. Él estaba que se giraba era como que disfrutaba de ese sitio. Entonces, podemos decir que los demonios en la esta de los sepulcros es donde se sienten más cómodos. ¿Por qué? No sabemos exactamente por qué, pero lo que sí sabemos es que un demonio se siente cómodo donde no hay personas que hablen de la palabra de Dios. Y un sepulcro, pues la mayoría de las ocasiones está solo, ¿verdad? Sórdido, muy solo. Dice la palabra del Señor que las cadenas que lo ataban, o que lo ataban algunas veces, las hacía pedazos. Nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque en primer lugar nadie se quería acercar a él. Y en segundo lugar dice el versículo 4, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas todos los grillos, y nadie le podía dominar. La fuerza que podía tener un demonio era muy grande. El cuadro que Marcos nos está describiendo aquí es un poco aterrador, ¿verdad? Una persona, yo no he visto, yo no he tenido, tuve una cierta experiencia de ver a un muchacho hace muchos años. El pastor donde la iglesia donde yo estaba, él nos escogió a 12 jóvenes y teníamos reuniones con él, y en hubo una ocasión de poder ir a un sitio a orar por un muchacho, y este muchacho daba la sensación de que estaba endemoniado porque hacía cosas muy incoherentes, y de hecho así como si tuviera un ataque de epilepsia, había visto, ¿verdad? Pero él no se echaba al suelo, sino que echaba espuma. Los epilépticos por lo general se caen y se les nota que es epilepsia, ¿verdad? Pues tuve una oportunidad de ver pero no a tal punto como lo describe aquí este cuadro
cuadro Marcos, ¿verdad? Donde nos habla de un hombre descontrolado como un animal salvaje, ¿verdad? Lo describe como una persona indómita, que no tiene sentido y que hace muchas cosas incoherentes. Y nadie tenía fuerzas para dominarle, a pesar de que lo habían intentado. Habían intentado hacerlo, y Mateo inclusive nos describe que la gente de aquellos lugares lo intentaba huir. Nadie pasaba por aquel camino. Eso nos ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana ante el poder de Satanás. El diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre endemoniado, que rompía grilletes, rompía cadenas, y muchas personas en este tiempo o en esos tiempos también, estaban fascinadas, y en este tiempo vemos muchas personas fascinadas con el poder superior, con un poder que sea mayor que los demás. Y pensando en estas cosas, a veces les hace ir hacia esos lugares, hacia esas cosas, ¿verdad? Porque les parece beneficiosa o les parece válida, pero en realidad esto es falso. Es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas fuerzas asombrosas, pero domina la personalidad y domina al propio hombre. De hecho, lo vemos aquí. Este hombre hacía cosas que nadie quería ver, o la mayoría no quería ver. De hecho, el endemoniado gadareno es un ejemplo claro de qué le servía tener tanta fuerza física si se había convertido en un ser débil espiritualmente, porque lo dominaba, ¿verdad? Otra característica de él, que dice allí que sus gritos nocturnos, gritaba por las noches. Esto nos muestra una profunda angustia y dolor y tormento interior de aquel hombre que tenía, ¿verdad? Gritaba por las noches. También nos recuerda que su estado final era que vivía entre los muertos, vivía en los sepulcros. Además de esto, otra característica era que tenía heridas, pero heridas por él, con piedras, dice, ¿verdad? No lo sé, pero a lo mejor su esfuerzo por librarse de su tormento interior, este hombre se golpeaba a él mismo con piedras. A lo mejor su parte todavía coherente, quería liberarse de esos demonios. ¿Y qué cosa? Se golpeaba con piedras. Estaba tan emocionalmente turbado que presentaba claras evidencias suicidas. Satanás siempre obra para la autodestrucción de las personas. Siempre. ¿Verdad? ¿Y cómo tratar estos temas, o qué nos enseña, o qué podemos ver en estos tiempos sobre estos temas, en estos días? Hoy en día, lamentablemente, se enseña muchas enseñanzas, entre comillas, cristianas, pero de modo sensacional, y vienen en un paquetes un poco atractivos, podríamos llamarle así, pero con poco fundamento bíblico. Así que tengamos cuidado como creyentes y poder evaluar estos temas quizás como nunca, porque si no tienen verdadera base bíblica, es mejor que las rechacemos. Tener cuidado de no ser engañado por lo sensacional, por lo llamativo, por lo que hace mucho estruendo. A veces mucho sensacionalismo no es bíblico. Tengamos cuidado. Analicemos todo este tipo de cosas bíblicamente. A pesar de que todo esto que le estaba pasando a este hombre había sido poseído, tenían dominio sobre él. De hecho, vamos a ver más adelante que Satanás no puede poseernos a nosotros como cristianos. Pero, hermanos, el pecado sí puede llevarnos a lugares donde no queremos estar.
A este hombre que tenía este espíritu lo llevaba a sitios donde él no quería estar. Se hacía cosas que a lo mejor él no quería hacerse, ¿verdad? Pero Satanás no nos puede poseer. Pero cuidado, hermanos, que el pecado sí. El pecado sí puede poseernos y llevarnos a lugares donde no queremos estar. Quizás se nos ha pasado alguna vez por la cabeza y dice, si solo es una vez, cuando vamos a pecar, si eso solo es una vez. O también, nadie me verá. Si nadie me ve, es pequeñito, ¿verdad? Has estado a lo mejor enojado a tal punto de insultar a una persona o dejarle de hablar a alguna persona. O cuando te tocan el ego, tu orgullo es el que sobresale. Todas estas cosas, cuidado, hermanos. O has hecho trampa en vez de actuar con rectitud. Cuidado. El pecado te pedirá que solo es un poquito, que abras una pequeña puertecita. Pero si tú le abres, que piensas que no lo va a repercutir y que no es un peligro, nada, es una vez, pequeñito, como ha dicho nuestro hermano. Pues la próxima vez te va a pedir que sentarse contigo. La siguiente vez ya te va a abrazar. Y luego ya no te dejará solo. Así que el enemigo es muy poderoso y tengamos cuidado. No abras puertas que después te tomen años en cerrar. Cuidado. Un pastor evangélico confesó que una sola mirada a una revista pornográfica le llevó 20 años en poder cerrar esa puerta y luchar 20 años contra el pecado de la lujuria. Y solo echó una mirada a una revista. Así que tengamos cuidado. Solo una mirada. No pasa nada. Cuidado. Quizás Quizás este hombre no sabemos el por qué estaba así, pero todas estas características que lo definían a él nos daba toda la esta de que tenía este demonio o estos demonios. A nosotros también, cuidado, nos va a definir el pecado que le estamos abriendo la puerta. Llevemos cuidado. Como segundo lugar vamos a ver a El Salvador. Primero hemos visto al Salvador cómo entraba a una región. Ahora vamos a ver al Salvador y a el endemoniado, a esta persona como tal. Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló a él. La palabra arrodillarse significa que se puso a adorar. Sin embargo, esta reverencia no estaba motivada por el arrepentimiento, sino para reconocer que Cristo era un soberano, era un ser celestial. Y los demonios pues le tienen temor y temblor. Resulta que este demoniado era indomable. Nadie ni siquiera podía, como hemos visto, echarle una cadena. Pero Jesús sí lo pudo doblegar con su sola presencia. Todavía no le había dicho nada, pero con su sola presencia este hombre ya se había doblegado ante Cristo, ante Dios. Luego más adelante dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas se puede decir que cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo de este endemoniado, pero este temor ahora era ante Jesús. Los poderes de la tiniebla resultan invencibles para los hombres
pero no para Dios. Para nosotros los hombres resultan invencibles, pero para Dios no, para Cristo no. Vemos cómo estaba este endemoniado, se puede decir que preocupado, porque el Hijo de Dios lo podía precipitar su caída o su juicio final. ¿Por qué? Porque los demonios saben que llegará el juicio final. Ellos lo saben. Y saben que tienen un lugar donde serán echados. ¿Verdad? Dice Apocalipsis que Satanás y todos sus demonios serán echados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Verdad? Le dice y le pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El endemoniado estaba enterado tanto el endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad. Le estaba diciendo Jesús y también Hijo del Dios Altísimo. Estaba enterado de las dos cosas. Tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un loco, sino que estaba poseído por poderes demoníacos que lo convertían en una verdadera identidad ante Cristo. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo y se postra, como habíamos visto antes, se postra ante Él. Y aquí nos recuerda y se cumple lo que dice Santiago 2:19. ¿Qué dice, verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen y tiemblan. Y Jesús le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Qué le responde él? Legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. Quizás yo cuando leía esto decía, pero ¿por qué el Señor le pregunta ¿cómo te llamas? Las cosas del Señor Jesús a veces nos parece un poco... pero Él tenía toda sabiduría, ¿verdad? Y le pregunta, ¿por qué? O yo me hacía la pregunta, ¿qué importancia tenía el preguntarle el nombre a este hombre? ¿Por qué le preguntó? Y creo que su respuesta es clave, porque le dice, Legión me llamo. No dice su nombre que le puso su padre y su madre, sino Legión. Quizás porque de esa manera evidenciaba a él y a sus discípulos que estaba no luchando contra un solo demonio, sino contra muchos. Pero mucho más probablemente sería porque así el endemoniado mostraba el estado en que se encontraba. Ya había renunciado a luchar por sí mismo, porque muchos demonios lo estaban poseyendo. Los evangelios nos informan del hecho de que una persona puede ser esclavizada por más de un demonio, como lo vemos en este caso. Y saben que la manera en que el Imperio Romano doblegó a toda esa tierra y cómo llegó a conquistar fue a través de ¿qué? De legiones. ¿Alguna vez hemos visto alguna película esta de cómo las legiones eran las que iban? Delante cada legión tenía una persona que los llevaba, y de hecho he visto una película que de una legión muy llamativa porque era la más guerrera y no sé qué, pero eran legiones las que conquistaban. Eso quiere decir que eran muchísimos, ¿verdad? En medio de las legiones de este miserable hombre se encontraba este hombre ahí atrapado. Notamos entonces que el propósito del diablo para con el ser humano es, podríamos decir, de tipo militar, de conquistar al hombre, de dominar al hombre. Eso es lo que quiere. A lo mejor no lo hace ahora con una legión de demonios para apoderarse de ti, pero sí te presenta cosas muy atractivas para que tú caigas. Cosas que parecen muy bonitas,
para que tú caigas delante de él y poderte atrapar y poderte dominar. Y ya primero es una cosa, después ya son varias, ya son dos, son tres, ya son varias cosas las que te atrapan. Y ya podemos decir, una legión te está atrapando. Más adelante dice, y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Sabemos que el Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones, y ni una legión de demonios podía hacer frente a la voz de mando de nuestro Señor. Pero ¿por qué no querían los demonios irse de aquella región? Realmente no lo sabemos, no sabemos por qué no querían irse de allí, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquella gente, de aquella región, junto con la dureza de sus corazones, los hacía fácil, o los hacía presa fácil de los demonios, ¿verdad? Por eso decimos que cuando se practica cierto tipo de se puede dar a propenso a lugares en que haya más endemoniados. Y este lugar podía haber sido, no lo dice la palabra de Dios, no vamos a decir que así es, lo suponemos que puede ser así. Y esta legión le hace una petición. ¿Cuál es la petición? Envíanos, ¿a dónde? A los cerdos, ¿para qué? Para que entremos en ellos. ¿Por qué pidieron eso al Señor Jesús? Estos demonios, que los enviase a los cerdos. ¿Por qué? Yo me he hecho muchas preguntas y algunas no he tenido respuestas claras. El Señor Jesús es que era tan sabio que me deja algunas cosas asombrado de cómo él actuaba. Es que era Dios, ¿verdad? Es Dios. Tampoco lo sabemos con seguridad, pero tal vez porque los demonios necesitaban un cuerpo para poder habitar y para poder operar. Y por eso, aunque sea en el cuerpo de esos animales, aunque se puede decir que los demonios necesitan algo, aunque sea el cuerpo de un animal, en este caso nos está diciendo que necesitan para estar operando. Así que debemos ser prudentes a veces para sacar conclusiones de lo que leemos. Debemos estudiar bien y ser muy de estudiar la palabra del Señor. Lo que es evidente es que no podían resistir la orden de Cristo. Si Dios les daba una orden, entonces ellos tenían que acatarla. Aún para salir de ese hombre y ir hacia los cerdos, necesitaban el permiso de Cristo. Necesitaban el permiso de Dios. Y el Señor se los permitió, como leemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que se fueran a los cerdos. Pero cuando estos entraron en los cerdos, ¿qué pasó? Fueron al mar, ¿no? Sí, se precipitaron hacia el mar y se ahogaron. Algunos han cuestionado al Señor Jesús por la actitud de mandarlos hasta a esos cerdos y que los cerdos se ahogaran y se murieran. Recordemos que el Señor Jesús no los mató a los cerdos. Fue Satanás con sus demonios. O sea, ¿por qué tenemos que cuestionar? Y hay algunos que lo han cuestionado. Yo el otro día escuché una esta donde decía que ¿por qué tenía que el Señor Jesús mandarlo a eso para...? El Señor Jesús dio una orden, pero no que se mataran esos cerdos. Fue el propio Satanás con sus demonios quien hizo que se despeñaran por ese desfiladero y se ahogaran. A veces tenemos miedo de ciertas cosas que nos pasan. Consideramos a veces que nuestro país o nuestros países es tan malo que el futuro que nos espera es peligroso. Hemos estado orando, ¿verdad? Por Ecuador ha estado en estos días y sigue estando en una esta bastante complicada, ¿verdad? Que es bastante peligroso. Nos pueden asaltar, nos pueden matar o herir a alguien de peligro. Pero hermanos, este pasaje nos enseña que si Dios está presente en nuestras vidas, Él es más poderoso que cualquier fuerza oscura que exista.
Jesús es el Señor del clima, como lo habíamos visto en el anterior. Jesús es el Señor de las potestades espirituales, como lo estamos viendo en esta mañana. Él debe ser nuestro Señor de nuestras vidas y confiar solamente en Él. Algunos tenemos problemas, tenemos pecados y creemos que salir de ahí es imposible. Es que no puedo salir, me cuesta mucho. Ya lo he intentado otras veces y no podemos. ¿Pero por qué? Porque lo has hecho por tus propias fuerzas. Deja de confiar en ti mismo y confía en Cristo. Confía en Él. Confía tu vida a Cristo. Que por más grande que sea tu pecado, Él te puede liberar. Déjale el pecado a Dios en oración. Díselo al Señor. Señor, yo te estoy fallando en esto. Ayúdame. Y Él puede librarte. Si tú lo intentas por tus propias fuerzas, vas a fracasar. Déjaselo a Cristo. Y por último vamos a ver el Salvador. ¿Qué dice? Estuvo primero o nos llevó a un lugar, al de los Gadarenos. Se enfrenta con un endemoniado, ¿verdad? Y ahora, ¿qué dice la palabra del Señor que debemos hacer? Nos dice el Salvador, ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Es lo que le dijo a este endemoniado, pero que ahora ya no era endemoniado. El versículo 14 dice que estaba sentado, vestido, ¿y en qué? Y en su juicio cabal. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical. Cuando Cristo entra en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, nuestro cambio es radical. Dejamos de pensar en el pecado. Pero cuando seguimos allí atrapados, cuando no dejamos que Cristo gobierne nuestras vidas. Nos olvidamos de Cristo. Pensamos que nuestro propio esfuerzo es el que puede hacer la obra. Es Cristo el que dio su vida por nosotros. Es Cristo el que te puede ayudar, no nosotros. Porque si Dios nos viera directamente a nosotros, nos rechazaría. Pero al vernos a través de Cristo, es cuando nos ve justos. A través de Cristo, no a través de otra cosa. Ahora Él estaba sentado y vestido, como dice la palabra del Señor, en su juicio cabal. Nadie había ni siquiera soñado en conseguir algo parecido con este hombre. Pero el poder del Señor llega allí donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni la familia, ni los amigos pueden llegar. Él llega a todos estos lugares. Nadie antes había conseguido paz para este hombre, pero ahora él estaba en paz consigo mismo y con sus semejantes. Cristo lo había liberado de estos espíritus inmundos y lo había restaurado con libertad y con dignidad. Ya no era ese loco desnudo que gemía de noche, que se daba pedradas, sino que ahora era un hombre nuevo. ¿Y eso gracias a quién? A Cristo, ¿verdad? Él también puede hacer la obra con nosotros. Pero es en Cristo. No nos olvidemos de eso. Es que a veces nos olvidamos. Lo repetimos tantas veces y nos olvidamos. En estos días estoy estudiando un libro. Me lo regalaron, creo que lo he dicho alguna vez, me lo regalaron hace tiempo y no pude leerlo. Y ahora por la causa de los estudios me ha tocado justo estudiarlo. Y nos hace unas preguntas y nos hace darnos cuenta de que muchas de las cosas que hacemos las estamos haciendo por nuestra propia fuerza y no confiamos en Cristo. No confiamos en Cristo. Y siendo creyentes.
Aquí pasa algo interesante. La gente que está allí sale, empieza a divulgar todo lo que está pasando, todo lo que habían visto, y tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos, ¿verdad? Es curioso la reacción que todo esto provocó en los habitantes de esta región. ¿De qué tenían miedo? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor. Aquí ellos decidieron que es mejor que Cristo se fuera de allí, aunque es incomprensible, ¿verdad? Tener ahí un hombre tan poderoso y tener que rechazarlo y dejar que se vaya. La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que los demonios no volverían a hacer algo similar a ninguna otra persona, pero estos hombres no estaban mirando por las vidas de los demás, sino que estaban mirando, creo yo, por lo que más les dolía. El dinero, la moneda, el dinero, ¿verdad? Su dinero, porque a consecuencia de esta liberación perdieron un montón de cerdos, ¿verdad? Y estos costaban dinero. Seguramente le invitaron a irse porque no valoraron todo el bien que Jesús podía hacer en la región. Y lo que estaban pensando era en el valor económico que habían perdido y que podían perder. ¿Cuántos más endemoniados o enfermos habían podido ser sanados en ese lugar con Cristo? Pero creo que estos hombres apreciaron mucho más sus posesiones que las personas. Y eso nos pasa ahora. El conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual. Muchas de las personas buscan primero el negocio, el bienestar financiero. Y ya no estoy hablando solo de los no creyentes. Estamos hablando de nosotros como creyentes. Porque preferimos la parte financiera. Preferimos entre más trabajos tengo, más dinero tengo, más esto puedo tener para mi jubilación. ¿Y si no llegas a la jubilación? ¿Prefieres todo lo que hay en tu vida antes que a Cristo? Y si el Señor te llama mañana a su presencia, ¿de qué te ha servido todo ese esfuerzo por trabajar y tener dinero? Estas multitudes estaban rechazando a Cristo. Nosotros no rechacemos a Cristo. Y podemos decir que soy creyente y que le sirvo, pero podemos estar sirviendo al Señor sin que tu corazón esté con Cristo. Podemos hacer cosas muy buenas, pero tu corazón no le pertenece a Cristo todavía. Es muy triste, pero esto ocurre con mucha frecuencia. Es notorio que este hombre había sido sanado. Es notorio que un pecador, cuando se convierte a Cristo, su vida cambia. Pero cuando se convierte a Cristo, y cuando hemos estado en los estudios, a veces hemos estado hablando y a veces decimos que algunas personas no se convierten, sino que se convencen. Cuidado, hermanos. Tenemos que convertirnos a Cristo, no convencernos. Porque cuando nos convencemos, solo cambia nuestra parte exterior, pero no cambia nuestro corazón. Cuando nos convertimos a Cristo, sí cambia nuestro corazón y deja de estar pensando en los demás, en que qué están haciendo, que por qué lo hacen, que para qué lo hacen. O piensan que me están atacando a mí, que me están diciendo que lo que dicen es por mí. Cuando Cristo vive en tu corazón, te olvidas de esas cosas.
¿Por qué? Porque tu corazón ha sido cambiado por Cristo. Este hombre, cuando es liberado, quiere seguir con Cristo, pero él le dice: no, no te vengas conmigo. Vete a tu casa y a los tuyos. Cuando Jesús le dice que cuando el endemoniado le dice que quiere subirse a la barca, Jesús le dice: no, yo no quiero que me sigas, yo quiero que vayas. En otras palabras, él estaba dejando ¿un qué? Un testimonio que él no podía porque lo habían rechazado, pero allí estaba ese testimonio para recordar que Cristo era quien podía hacer la obra. La petición era evidente. Tenía una vida nueva en Cristo, pues había sido salvado por el Señor, pues era válida, deseaba estar con Él. Pero el Señor le dice: no, ve a tu casa, ve a hablar a los tuyos, ve a hablar de Cristo. Cuando comenzamos esta historia nos encontramos con un endemoniado que estaba viviendo ¿dónde? En los sepulcros. Ahora Cristo lo había liberado, lo había restaurado, y ahora era un hombre social y familiar, y lo manda a predicar a los suyos. La verdadera actividad misionera comienza con tu alrededor, con los que están en tu casa y a tu alrededor. El Señor le estaba dando una misión: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, como ha venido misericordia para ti. Eso le está diciendo: cuéntale. A pesar del rechazo de los gadarenos a él, ahora el Señor en su misericordia les dejó un testimonio, les dejó un misionero que había sido sanado y que podía quizás representar más que lo que él podía hacer, porque era alguien que había sido liberado por Cristo. Estaba en medio de ellos y no lo podía rechazar porque era parte de ellos. Es lo que pasa con GBE, que solemos decir, ¿verdad? Nosotros no podemos entrar en los institutos, pero sí los mismos chicos que están dentro del instituto pueden hablar con sus compañeros, ¿verdad? Le estaba diciendo: aquí dejo este misionero para que pueda predicar. Y dice la palabra del Señor que comenzó a publicarlo, ¿dónde? En Decápolis, en una ciudad de esta región, ¿verdad? Y ese fue el primer contacto, se puede decir, con la civilización griega, que ya estaba uno predicando la palabra del Señor, ya no solamente con los judíos, sino con alguien más. En cuanto a la labor que realizó, hay que subrayar que su gozo y su gratitud lo llevó mucho más allá de su propia ciudad. No solamente esta región, sino que dice que se fue a Decápolis a hablar. En cierto sentido, podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que la gente de esa región le impidieron hacer a él. Ahora él sí que lo podía hacer. Así que, así como el Señor Jesús le dijo a este hombre: ve, cuéntale la misericordia que Dios ha tenido contigo, cuéntalo. Pues también nos manda a nosotros a contar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por supuesto que este endemoniado era un caso extremo, ¿verdad? Y con todo esto, una advertencia a los seres humanos: que el poder de Satanás está allí y que tengamos cuidado. Y que será así, y que nosotros, así como este hombre pudo ser liberado, nosotros también podemos ser liberados del pecado. Y liberados del pecado, ¿pero cómo? En Cristo. Como lo dice la palabra del Señor en Efesios 2:2 o en Colosenses 1:13. Podemos ser liberados del pecado, pero en Cristo. Y quisiera terminar
solo con una pregunta. ¿Dios ha hecho una obra en tu vida? Amén. Pues es el momento de contarla. Es una buena oportunidad para compartir lo que Dios ha hecho por tu vida, de las cosas que Él te ha sacado, de lugares donde Él te ha sacado, de lo que Él ha permitido que tu vida cambiara. Compartir cómo eras antes y cómo eres ahora. Pero no solo cambios visibles, sino que sean cambios de lo más profundo del corazón. A lo mejor te sientes que te cuesta hablar. A mí me pasa. Le soy sincero. A mí me cuesta horror evangelizar. Soy muy parco de palabras. No sé cómo entrarle a las personas para hablar. Pero si te hace difícil el hecho de contar lo que Dios ha hecho por ti, eso es más fácil, ¿verdad? A lo mejor no sabes cómo, pero cuenta de ti cómo Él ha hecho en tu vida y te va a ser más sencillo. Es un mandato directo de Él. Se lo dijo a ese que ya no era endemoniado y nos lo dice a nosotros, que debemos contar lo que Él ha hecho por nosotros, la misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Debemos poner nuestro esfuerzo y nuestro empeño en hacerlo cada día de nuestras vidas. Así que el Señor les bendiga en esta mañana.